Pasaremos al próximo punto entonces, que es el tema de la lucha por una ley de defensa ambiental. Tenés la palabra, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a toda la audiencia de Radio Rebelión. Una pequeña aclaración. Se trata de no de una exigencia de una ley, sino, por el contrario, de una movilización de la sociedad civil, de muchas organizaciones que sensibles y preocupadas por la temática del cambio climático, incendios, contaminación, sequías, inundaciones, etcétera, ha venido trabajando desde el 2021. Se trata de una propuesta en realidad de la sociedad civil, de una ley enfocada en la declaración de emergencia climática. Emergencia climática, dado que la ley de la madre tierra y algunas otras normativas que se tienen no son suficientes para enfrentar la situación que cada día se agrava más en relación a esto del cambio climático. Un ejemplo, entre las cosas que se han discutido en este encuentro que se tuvo, el encuentro se llamó Encuentro de Complementación de la Propuesta de Ley Nacional de Emergencia Climática, se realizó en un salón del Hotel Europa, es, por ejemplo, entre otras cosas, aparte de que se ha informado sobre el aumento de temperaturas, es que hay un pronóstico tremendamente desolador de un investigador brasilero que plantea que hasta el año 35, o sea, en 20 o 20, entre 20 y 25 años más, prácticamente la Amazonía desaparecería. Esto es muy grave. Así que representantes de diferentes organizaciones e instituciones participaron en este encuentro de complementación de la propuesta de Ley Nacional de Emergencia Climática, impulsada desde la sociedad civil. La iniciativa está enfocada en 4 ejes: declaratoria de emergencia climática, generación de planes de emergencias sectoriales, estrategias de financiamiento y un sistema de información e investigación. La crisis climática ya está produciendo grandes impactos en la sociedad, la economía y la producción. Comunidades enteras se están quedando sin agua. El primer eje es la declaratoria de emergencia, el reconocimiento del momento de urgencia que estamos viviendo y que necesita entrar en la agenda política, algo que no ocurre hace años. Necesitamos la voluntad política expresada en una norma, señaló Marcos Nordgren de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Advirtió la necesidad de contar con un sistema de información e investigación sobre los impactos de la crisis climática. Por ejemplo, hasta hoy no tenemos datos exactos sobre el porcentaje de los cultivos perdidos en la última sequía. Esto es un obstáculo para el diseño de políticas de respuesta a la emergencia, apuntó. En cuanto a los planes de emergencia sectoriales, Raúl Velázquez, de Fundación Jubileo, añadió que a partir de esta norma, una vez se consiga su aprobación y promulgación, el país deberá trabajar en planes enfocados en 4 aspectos: la energía, los bosques, la agricultura y el agua. Por ejemplo, hay un alto riesgo de que vayamos empeorando la calidad y la posibilidad de acceso al agua, tanto de la que consumimos como de la que se almacena en las hidroeléctricas. El tema es bastante amplio y toca todos estos aspectos. Por eso la ley apunta a que deben hacer cambios estructurales para hacer frente a esta emergencia de manera planificada y estructurada, afirmó Velázquez. La propuesta normativa cuenta con 46 artículos distribuidos en 5 títulos. Entre sus disposiciones figura la implementación de una plataforma de emergencia climática para la coordinación de las medidas y acciones ante la emergencia por la crisis climática. A su vez, esta contará con un Consejo Nacional Político Estratégico en el que participarán 12 carteras del Ejecutivo Nacional, además de representantes de la Defensoría del Pueblo. Estamos viviendo sequías, incendios, elevación de temperaturas. Declarar la emergencia climática es importante y es una cuestión de Estado. Por eso es necesaria esta normativa, para que surjan canales que contrarresten los impactos y operativicen rápidamente las acciones que los controlen, añadió la directora del área de investigación y activismo del movimiento Propacha, Dafne Rivera. La Secretaría de Relaciones Internacionales de la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, PEVAC,
María Fernanda Ceballos, indicó que la propuesta es trabajada desde el 2022. Desde entonces se logró reunir a más de 80 organizaciones de la sociedad civil que tienen como objetivo hacer frente a la crisis climática en salud, educación, desarrollo, medio ambiente, etc. Hoy estamos reunidos nuevamente para revisar esta propuesta de ley y tener ya este documento casi terminado. Este mismo encuentro ya se ha realizado con otros actores de Cochabamba en junio y de Santa Cruz en julio, acotó. Los representantes de las organizaciones y entidades que participaron en ambos eventos emitieron pronunciamientos que apoyan la aprobación de la propuesta de ley de emergencia climática. La propuesta es impulsada por Fundación Jubileo, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, LIDEMA, Movimiento Propacha, Hans Scheidel Stiftung, CIPCA, Red Polinizar, Comunidades Agroturísticas, Desafío ODS, Acción Ambiental Metropolitana, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, WWF Bolivia, WeEffect América Latina. También la Asociación Inti Illimani y otras organizaciones de CONAMAC y de los propios campesinos de muchas regiones. En el taller de discusión y complementación también participaron investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés. Y además, en la conferencia de prensa que hubo entre medio de este encuentro, que duró toda la mañana, desde las 9 hasta la 1 de la tarde más o menos, tuvimos la oportunidad de hacerles alguna pregunta a Marcos Notgreb, que es el vocero principal de este encuentro y de este impulso de ley, en relación a una situación que se ha estado viviendo. Como Tierra Libre, como periódico Tierra Libre, estuvimos en esa conferencia de prensa y planteamos la siguiente pregunta. Una vez que el presidente Arce dijo que ya no existe gas, que hemos tocado fondo, nosotros hemos planteado, pues, que si la ley contemplaba algo en relación a la cuestión energética, y hemos hecho en nuestra argumentación prácticamente una crítica a los medios, ya que los medios han estado simplemente planteando, haciéndose eco de los análisis de otras personas, que el gobierno debía haber estado invirtiendo en exploración y explotación de nuevos pozos petroleros y gasíferos. Nosotros habíamos planteado que en realidad debíamos ir hacia el cambio de matriz energética, pero no pasando de hidrocarburos a la explotación del gas, sino pasando a la explotación, más bien a la inversión en la producción de energías limpias, como son la energía solar, la energía eólica, la energía hídrica. En este sentido, por ejemplo, hemos mencionado el rol que tiene la Asociación Inti Illimani, que produce cocinas solares, planteando también que era necesario o que es necesario evitar o superar la contaminación doméstica que existe en la mayor parte de los hogares rurales, puesto que siguen cocinando con leña, y esto no solamente le hace daño al medio ambiente y por la deforestación, sino también a la salud de estas familias. De ese modo, digamos, nuestra participación fue interesante. También propusimos 2 enmiendas a esta propuesta de ley. Una en relación al financiamiento, donde se plantea que el financiamiento para la implementación de esta ley tiene que ir a través del fondo, de los fondos del Tesoro General de la Nación, de la cooperación internacional, etcétera. Nosotros hemos propuesto que se plantee a través de esta ley impuestos muy, muy fuertes, muy grandes, a quienes son los principales responsables del cambio climático en Bolivia, como es la industria agroforestal, pues, que son los principales depredadores en nuestro medio. Y también, por ejemplo, a la propia empresa de hidrocarburos en Bolivia, o las empresas que trabajan con la explotación de hidrocarburos. Y también que los plazos de revisión de los fondos, esto en el capítulo de financiamiento, que no sean plazos de 5 años, sino que sean plazos de 2 años, dado que en realidad en 20, 25 años se estaría pronosticando la desaparición de la Amazonía, de los bosques, de las selvas, y no se puede esperar tanto. Realmente esta ley de emergencia climática incluso podría parecernos muy buena. Sin embargo, digamos,
todavía no con la suficiente rapidez con la que deberíamos trabajar, puesto que el tema de la catástrofe ambiental en la que ya estamos inmersos exige de toda la población, de todos nosotros, de todos quienes tenemos algún conocimiento de esta situación, medidas muy rápidas y muy comprometidas para producir tal vez ya no una reversión, pero al menos un freno, aunque lo ideal sería una reversión de toda esta catástrofe ambiental. Eso es lo que puedo informar. Tal vez haya algunas preguntas que podría yo intentar resolver. Adelante, compañeros. Bueno, entonces lo que entiendo es que habría un apoyo, vamos a decir, crítico a la ley. Crítico en el sentido que se piden modificaciones, como vos decís, claro, para que paguen el agronegocio lo que está destruyendo la naturaleza, claro. Me Sí, parece muy bien. quiero aclarar que esta ley no surge del Parlamento. Más bien, habían críticas, por ejemplo, en relación a algunas deficiencias que tenía esta propuesta. Y justamente también intervine yo en el sentido de que ojalá esta ley estuviera saliendo de alguna comisión, fuera la iniciativa de alguna comisión de medio ambiente del Parlamento, pero no es así. Tampoco es, digamos, iniciativa del Colegio de Abogados o del Colegio de Biólogos. Cierto que han habido abogados y biólogos y otro tipo de profesionales relacionados con el medio ambiente, ¿no? Ingenieros ecológicos, etcétera. Pero debo aclarar, esta ley es una propuesta de ley que ha empezado a estar trabajada, sobre todo con la iniciativa de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que agrupa a muchas otras organizaciones más pequeñas y impulsada también por Jubileo, impulsada también por otra plataforma, que es la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, que está compuesta sobre todo por jóvenes, lo mismo que Propacha, etcétera, y que, sin embargo, además han tenido el cuidado de ir incorporando organizaciones de base, de OTBs, qué sé yo, de campesinos, de la CONAMAC, no de manera, digamos, oficial o las entidades matrices de ellos, pero sí, digamos, aquellos que han querido sumarse en este largo trabajo de preparación de esta propuesta de ley que se espera una vez que se termine como propuesta, se va ya a buscar los mecanismos para que entre en el Parlamento a ser discutida por los parlamentarios. Entonces, reitero, no es una iniciativa gubernamental, no es una iniciativa del legislativo de este momento, ni del anterior tampoco, es una iniciativa de la sociedad civil, sobre todo impulsada por las organizaciones de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Claro. Y tampoco es ninguno de los partidos parlamentarios de este momento. Por supuesto que no lo es. Correcto. Entonces, es una iniciativa, como decíamos, de la sociedad civil, digamos, lo plantean así los propios compañeros que han ido preparando los documentos y han permitido que todos nosotros tengamos acceso para ir proponiendo enmiendas. Y esto es interesante porque las propuestas de enmiendas, todos los que hemos asistido, y muchos podían sumarse, tal vez faltó un poco más de convocatoria, seguramente en una próxima oportunidad habrá una convocatoria mayor, no lo sé, yo voy a informarles sobre esto, pero existen las posibilidades de participar, con las posibilidades de proponer enmiendas, con la posibilidad de pedir la palabra, etcétera. Ciertamente no se puede votar porque no estamos en condiciones de votar nada, no se puede votar, porque una vez que sí, consideremos que ya está más o menos listo el borrador o la propuesta en realidad, el proyecto de ley, ahí entra el Parlamento y en realidad son ellos los que van a terminar votando, no sé, haciendo y deshaciendo, si vale la expresión, ojalá que más haciendo que deshaciendo la propuesta que está siendo elaborada así con participación de toda la gente que se pueda, desde hace un par de años más o menos. Eso es. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, muchas gracias, Carlos, y por supuesto estaremos pendientes y vamos, en primer lugar, a difundir este informe, porque no es un hecho
conocido, digamos, por gran parte de la gente. La mayoría de la gente no sabe de la Eh, iniciativa, y es bueno difundirlo y para llevar esta discusión a la base lo más posible, ¿no? Muy bien. Podría tal vez decir dos cosillas más. Primero, que es el momento de declarar emergencia climática. Esa es la propuesta fundamental, por eso se está haciendo esta ley. El Estado, el gobierno, tiene que declarar emergencia climática, porque no hacerlo significaría más o menos tener una posición negacionista e impedir que hayan recursos para mitigar, adaptarse, pero también para frenar pues, el desastre ecológico en curso. Por si acaso, sí hay voceros oficiales, digamos, de quienes están llevando esto adelante, y el principal es de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Marcos Notgren. Tal vez algunos pueden estar interesados en comunicarse con él directamente. Su celular es el 72008108. También pueden entrar en Facebook a la página que tiene la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que es la organización que está coordinando, está impulsando, está promoviendo, digamos, también la participación de otras organizaciones que mencioné, para terminar con un proyecto o una propuesta de ley de emergencia climática ya en limpio, por decir así, como para presentar a la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy bien. Pasaremos Hasta entonces una próxima. al próximo